Bueno, yo le aprecio mucho hoy a la ingeniera Rocío Nale, que es secretaria de Energía, que ha sido, que vaya a tener la confianza de aceptar venir al estudio. Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. No, al contrario, gracias a ti, Joaquín, y un gusto estar aquí contigo. Gracias. A ver, pues, refinería, vemos ayer ya, porque fue un día muy intenso, fue un día petrolero, ¿no? El 18 de marzo, 81 años de la expropiación petrolera del general Cárdenas. Así es, mira, yo creo que los mexicanos tenemos mucho que conmemorar, porque se nos olvida. Yo decía que eso parece ser que somos de memoria corta, que en 8 décadas el petróleo nos ha dado mucho al país, nos dio recursos para el desarrollo, para escuelas, hospitales, carreteras, incluso el petróleo sirvió de respaldo en deudas, para muchísimas cosas. No nos podemos imaginar a un México como el de hoy sin el recurso petrolero, pero también sería una irresponsabilidad no aceptar que también ha habido mala administración, que en los últimos años o décadas no hubo una adecuada administración y manejo de un recurso que es no renovable. Históricamente es corrupción. Así es. En los contratos, en los permisos, en las autorizaciones, en las obras, en las importaciones, en las exportaciones, en las compras, en las ventas, en cualquier tipo de contrato. Así es, pero además a la alza, porque yo recuerdo que había un escándalo de algún contrato y en los últimos años ya fue una cosa disparada, ya fue una cosa terrible. Por ejemplo, vemos que hoy Pemex tiene una deuda de 100,000 millones de dólares, pero vemos que esa deuda en los últimos años, todo lo que adquirió Pemex no construyó infraestructura. Entonces fue una deuda para pagar intereses, para pagar impuestos, para hacer contratos a lo mejor fallidos, etcétera, etcétera. Hoy tenemos una gran responsabilidad, Joaquín, una gran responsabilidad. Tenemos un severo desbalance energético. Estamos importando el 80% de los combustibles. Estamos con una declinación petrolera, cuando todo el mundo, todos los países que son productores, trabajan en la transformación para obtener valor agregado y precisamente también en mantener su plataforma petrolera. Los únicos que íbamos por un camino completamente opuesto somos nosotros. Hoy tenemos esta responsabilidad, tomar el control en materia de petróleo, porque el sector energético también te incluye electricidad y energías renovables, pero hoy tenemos en el sector petrolero la responsabilidad de tomar la administración, cambiar el rumbo, empezar a producir, a rehabilitar nuestra infraestructura, empezar a producir lo que necesitamos y evitar la declinación petrolera, e incluso trabajar para empezar a producir más petróleo. En esto no aportaría en nada, digo, hasta ahora sé que no han aportado nada, quizá por los tiempos, la inversión privada. Mira, se entregaron desde la reforma energética hasta ahorita 107 contratos que son bloques grandes, a veces hay bloques hasta de 200 kilómetros cuadrados. Se les ha dicho que son sus contratos, que ya los ganaron con asignación, se les ha exhortado que trabajen y que aporten lo que dijeron que iban a traer de inversiones y que saquen petróleo, porque hay algunos contratos que son de producción compartida, que tanto el Estado va a tener petróleo como el perforador. Hay algunos otros que son de licencia, que los de licencia si hay una aportación económica hacia el Estado, y que si nos interesa, pues de que se pongan a trabajar y a producir. Reporta ya la Comisión Nacional de Hidrocarburos que ya están produciendo 31,000 barriles por día de petróleo. Sin embargo, de esos 31,000 barriles por día, 27,000 provienen de pocitos o de pozos pequeños que ya tenía Pemex y que Pemex soltó, que no se quedó con ellos en la ronda cero y que los soltó y terminaron en asignación con otros
privados, o sea, ya los teníamos, eran de nosotros y ahora, bueno, son de otra empresa. Y les hemos estado haciendo el exhorto a los empresarios, incluso les hemos dicho en qué les ayudamos, porque sí se quejaban de una burocracia excesiva para poder desarrollar un campo. Hemos hablado con la Comisión Nacional de Hidrocarburos precisamente para que agilice esta burocracia que exigen y que piden y que va con una lentitud que hasta 2 o 3 años se pueden tardar en desarrollar un campo. Estamos interviniendo para agilizar sus trámites, cumpliendo con todo el requisito para que ellos puedan desarrollar más. Por cierto, ahora la Comisión la Comisión Reguladora de Energía, pues no puede tomar ningún acuerdo porque no tiene quórum. Así es, les faltan cuatro personas, ya se presentaron 4 ternas al Senado. Creo que las batearon, ¿no? Iban a presentar otras. Se supone, hoy tiene que decidir. Pasó la idoneidad, así le llamaron, idoneidad de las propuestas, y aquí quiero aprovechar. Mira, el presidente mandó 4 ternas. Se buscó que fueran jóvenes, que fueran mujeres y que fueran hombres, y que todos fueran técnicos, expertos en la materia, técnicos. De tal manera que te puedo decir que enviamos a una doctora que tiene un doctorado en mercados eléctricos en Francia y que hoy es investigadora de la UNAM precisamente en el mercado eléctrico, la doctora Leticia Campos. Por ejemplo, se envió al ingeniero José Alberto Celestino Sisax, que es el mejor refinero de América Latina, la persona con mayor experiencia en refinación. Se envió, por ejemplo, al doctor Edmundo Sánchez, que tiene un doctorado en economía en Harvard, también estuvo ahí. Se envió, por ejemplo, a la ingeniero Guadalupe Escalante, que por cierto le dijeron, a ver, ¿me quiere decir usted qué significa CRE? Y ella dijo, a mí lo que bueno, ¿quién es la ingeniera Guadalupe Escalante? Ella es una jubilada de Pemex que por 30 años estuvo en el balance de los petrolíferos en Pemex. Ella se encargaba de ver que si llegaba un barco de importación, dónde iba a descargar, o bien qué producto iba a salir, si necesitábamos tal petrolífero o no necesitábamos, si de la refinería se necesitaba propileno para moverlo a petroquímica. Ella sabe del manejo de la molécula de los petrolíferos, desde su origen a su destino. Estuvo en todos los complejos petroquímicos, estuvo en la torre de Pemex, estuvo con una amplia experiencia. No son burócratas, no son políticos. Y si no se sabían las nomenclaturas, pues no nos interesa que se sepan las nomenclaturas, porque al final de cuentas estas nomenclaturas las acaban de poner. Sí nos interesa el manejo de la energía desde la molécula hasta su distribución. Eso sí nos interesa. Sí, lo que pasa es que aquí se le fue con lo del CRE. Con lo de la CRE y del CEL, le preguntan al ingeniero Amaya Mendívil, usted no sabe lo que es el CEL. Bueno, el ingeniero Amaya Mendívil, que también es un jubilado, fue superintendente general de la Cangrejera, de todo el complejo de Cangrejera. Es procesero, es catedrático de la Universidad Veracruzana en ingeniería de procesos. O sea, son gente técnicamente de lo más alto, no son políticos, no son técnicos, y sin embargo, bueno, sí hubo un golpeteo ahí. Yo traté en todo momento de ser lo más respetuoso al Senado, no meterme porque es un tema que el Senado tiene que resolver, y estamos en espera de que decidan, y si lo rechazan, pues el presidente tiene que enviar otras ternas. Pueden ser las mismas ternas, Okay, la ley te dice que pueden ser las mismas ternas o puede cambiar de terna. Si no las vuelven a autorizar, entonces el presidente designa directamente. Y esta es una ley que se hizo en la reforma energética, no la hicimos nosotros. Sí, igual que el caso de los ministros de la Corte, que si no resuelve, el Congreso rechaza la primera terna y rechaza la segunda. Así es. Entonces el presidente ya designa directamente de la segunda terna. Déjame ir a unos anuncios y le voy a preguntar a la Secretaria de Energía sobre estas 4 empresas, lo que dijo el presidente de la República esta mañana, que son las más serias. Tú lo dijiste ayer también, ingeniera,
que hay en esta materia. Sin embargo, se publicó en Forbes hoy que hay casos de corrupción, de denuncias de corrupción en las 4 empresas. ¿Te parece? Sí. Bueno, Rocío, dijiste ayer que se había hecho, bueno, no lo habías adelantado ya, Sí. que la licitación se iba a hacer por invitación, porque no querías, como lo repitió hoy el presidente, más Odebrecht, que por cierto sigue en la impunidad. Así es. Entonces, escogieron estas 4 empresas que diste a conocer ayer, y que resulta que hoy veo en Forbes que las 4 han tenido problemas de corrupción, ¿sí? No en México, porque pues hasta donde sé no han operado en México, pero mira, te doy los datos. Aquí vamos a ver, en junio de 2010 la firma francesa Technip acordó pagar $338 millones y resolver las acusaciones del gobierno de Estados Unidos por soborno a funcionarios del gobierno de Nigeria con el fin de obtener contratos de construcción de instalaciones de gas licuado. En otro caso, lo enfrentó el grupo argentino Techint, ¿sí? Cuyo presidente, el multimillonario Pablo Roca, reconoció que pagó a exfuncionarios de Cristina Fernández de Kirchner durante el proceso de nacionalización en Venezuela de Sidor, una filial del grupo. Después, en 2016, la Oficina de Fraudes de Estados del Reino Unido abrió una investigación contra la empresa Una Oil, luego de que en 2010 alcanzaron un acuerdo con Leighton Holdings. Más tarde, en 2011, el grupo denunció como corrupción por un contrato de $500 millones por un ducto de Irak, y así aparecen en los 4 casos judiciales de corrupción. A ver, es importante saber que hacer una obra del tamaño de una refinería se tienen que buscar empresas especializadas y que puedan con una obra de esta naturaleza. Nosotros buscamos a las empresas que tenían mayor presencia en el mundo en refinería. Cada una de ellas tienen experiencia en más de 100 refinerías. En más de 100 refinerías. Me estás mostrando un caso que no voy a negarlo ni a discutir. Pero los otros 3 están así, ¿sí? Nosotros, yo en lo personal recibí a empresas chinas, empresas japonesas, empresas rusas, de muchísimos. Lamentablemente en el mundo de hidrocarburos a nivel global es terrible las prácticas que ocurren. Fuimos a ver algunas refinerías con experiencia en su construcción. Hoy lo decía el presidente, la refinería más grande del mundo, a la que fuimos a ver, que es privada, no es del Estado. Al hablar con ellos sobre la experiencia que habían tenido con su project manager, que es una de estas empresas, nos dijeron: nosotros no tuvimos problemas, es más, queremos hacer una tercera ampliación de nuestra refinería y los vamos a volver a contratar. Trabajaron y nos dieron los mejores antecedentes, un privado. Consultando otras refinerías, estas, KBR, sí, Jacobs, etcétera, ellas han hecho las refinerías en Houston. Son empresas gringas que han hecho sus refinerías en Houston también, que tienen una excelente resultado técnico, económico, y que no dejan las obras tiradas, porque eso también es muy importante. Cuando analizamos todas, dijimos, bueno, vamos a ir por con estas 4, que son las más grandes y las mejores del mundo, porque queremos una obra a 3 años, la queremos rápido y la queremos supervisada. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es Project Manager? Porque yo he estado escuchando todo el día pensando que esta es la empresa que va a construir. Bueno, el Project Manager es quien lleva la coordinación del proyecto, quien realiza la procura temprana. Hay equipos como los reactores o las torres de destilación que son muy grandes, que se tardan 1 año o 2 años en construir. Nosotros tenemos que comprarlas ya, desde ahorita, hacer la procura temprana para que al año y medio ya llegue el equipo. En todo el mundo se están haciendo refinerías.
Entonces, si México pide un reactor de tal dimensión, a lo mejor Ecuador, que ayer anunció que también va por una refinería exactamente de las mismas capacidades que nosotros, Afganistán, que también va a abrir una nueva refinería. Acabo de estar en la India y Afganistán dijo vamos por una refinería. Otro país, de los que yo escuché, 4 o 5 van por refinerías. Los parques industriales se saturan, entonces nosotros tenemos que hacer la procura temprana. También va a supervisar la ingeniería. Ya tenemos la ingeniería básica extendida. La refinería, las 17 plantas y los 93 tanques y los servicios auxiliares están divididos, los dividimos en 6 paquetes. Paquete 1, paquete 2, 6. Esos paquetes también se van a entregar por paquetes a construcción, es decir, habrá un área encargada del paquete 1 con unas compañías constructoras levantando el paquete 1, habrá el paquete 2, quienes estén otras compañías levantando el paquete 2, pero arriba debe de estar el project manager, porque al final de las 17 plantas hay 7 tecnologías diferentes, o sea, 17 marcas diferentes. Y al final se integran, se llama proceso de integración. Así se hacen todas las refinerías del mundo. Entonces viene el proceso de integración planta por planta para llevar a cabo ya la marcha de la refinería. En todo esto, el IMP y los técnicos de Pemex han estado trabajando por muchísimos meses. Los tecnólogos cuestan mucho dinero. Esos ya los tenía Pemex, ya había pagado por ellos. ¿Cuándo? Cuando se iba a hacer esta refinería Bicentenario. Entonces, si ya estaba ahí los tecnólogos, si ya se había gastado, bueno, nosotros tomamos esas licencias que ya se tenían. Entonces, todo te describo este proyecto, no puede ser la compañía X, tiene que ser compañías expertas en esto. El método se llama Open Book, al libro abierto, con administración de Pemex, o sea, no vamos a soltar la administración, Pemex no va a soltar, el Project Manager distribuye, supervisa, hace la vinculación, y antes las otras refinerías no teníamos Project Manager o no lo necesitamos. Yo creo que ni existía. Sí, pues la última. Te voy a decir, lo teníamos, pero se llamaba SPCO, que era Proyectos y Construcción de Pemex, así se llamaba, nada más que lo desintegraron. SPCO nos tardamos muchas décadas en hacer, entonces SPCO o ESPECO, como le llamaban algunos, era el que llegaba y decía, vamos a hacer este complejo, el complejo Morelos, fue el último que se levantó en México. SPCO llegó y él era el Project Manager, él era el que distribuía, él era el que supervisaba. Bien. Pero pues ya se desintegró. A ver, yo creo que me digas una cosa, porque te oigo hablar y si le sabes, porque he escuchado y tú también que no le entiendes a esto. Bueno, mira, yo te voy a decir, a ver, yo soy ingeniera química con especialidad de petroquímica, tengo 30 años en esto, yo sí sé. Es la primera vez desde hace mucho tiempo, creo yo, que llega una técnica a la Secretaría de Energía. Creo yo. Déjame hacer memoria. Creo yo, o sea. Déjame hacer un recorrido. Bueno, y llegamos a producir, llegamos a construir. Teníamos mucho tiempo que el manejo de la política energética solamente tenía la visión económica, que es muy buena, que hay que verlo, pero que no se tenía conocimiento o que se había perdido la visión técnica, que es la que produce y que es la que construye. En este momento, bueno, el presidente me ha dado la confianza y la gran responsabilidad de llevar la política energética y de empezar a construir con base al proyecto de nación. Oye, nunca se han llevado bien, desde que yo recuerdo, desde Jorge Díaz Serrano, por dar un ejemplo, en tiempo de López Portillo y José Andrés de Oteiza, era el equivalente del entonces secretario de Patrimonio y Fomento Industrial, y ahora lo que es el antecedente de la Secretaría de Energía. Nunca se han llevado bien, al contrario, nunca se han llevado, punto, ¿sí? Los directores de Pemex
con los secretarios de energía. ¿Tú cómo la llevas con el director de Pemex? Muy bien, porque también eso fue parte de un golpeteo que empezamos a ver, y entonces me dice Octavio, oye, ¿entonces qué? ¿Ya no nos llevamos? Le dije, pues eso dicen los medios. No, nos llevamos muy bien. Octavio y yo nos conocemos desde hace muchos años, no de ahora. Desde hace muchos años nos conocemos y nos llevamos muy bien. Es que son dos visiones a veces, la de Pemex y la de la Secretaría de Energía. Exacto. Hoy sí hay un trabajo conjunto. Hoy sí hay una dirección que viene desde Presidencia de la República, que hay una política energética y que en eso vamos. Tengo excelente relación con Octavio, hablamos, si no diario, 2, 3 veces a la semana. También con Manuel Bartlett, acabo de hablar en la mañana con él. Y estamos trabajando los tres en conjunto. Soy la presidenta del Consejo de Administración de Pemex y de la CFE. Con todo y eso ha habido conflictos. Entonces, sí, yo entiendo, pero en este caso no. Hemos hablado muchísimo, muy bien. El presidente le encargó al director de Pemex, aparte, de veras, Octavio está haciendo un trabajo magno. Toma la empresa, que es una empresa muy grande, complicada, empieza con lo del huachicol, a empezar a tomar el control de la empresa, inmediatamente con un programa para ir a frenar la declinación petrolera, atender todos los temas que tiene Pemex, que son complicadísimos. Desde la Secretaría de Energía a nosotros nos instruyó el presidente que coadyuváramos con Pemex para ayudarle en el sector de refinación, de petroquímica. Entonces estamos haciendo un trabajo conjunto y nos llevamos muy bien, no tenemos problemas. Tengo que hacer un corte en Rocío Nale, la ingeniera Rocío Nale, secretaria de Energía, y voy a regresar con el tema de estas empresas. Y también, ¿por qué cancelaste el tema de la cumbre esta México-Alemana de energías renovables? ¿Sí? Te voy a contestar. Venga. A ver, Rocío, ¿por qué cancelaste, ingeniera, por qué cancelaste el foro de energías limpias, algo así, México-Alemania? Bueno, mira, primero decirte que este era un foro organizado por una asociación en la que nosotros recibimos nada más una invitación un mes antes. A mí me llegó a mi escritorio una invitación como de las muchas que recibo al día. Pasando los días o ya previo a esto, me dice el encargado de energías renovables, me dice, hay esta cumbre o este foro que no tenemos contacto con ellos, que no se han comunicado con nosotros, pero que tomaron el logo de la Secretaría de Energía para hacer su promoción. Entonces dije, a ver, necesitamos ver de qué se trata, quiénes son. En ese momento al subsecretario de Planeación y Transición Energética de la Secretaría de Energía, Alberto Montoya, le pedí que se comunicara a Berlín con el encargado de negocios de aquel país. El encargado de negocios también, pues le dijimos, a ver, si es una cumbre de dos países y toman el logo de la Secretaría de Energía, pues necesitamos tener temas de los dos países. El programa que estaba manejando esta asociación no tenía contemplado. ¿Eso es una asociación privada? Pues es una asociación civil, algo así. Esta asociación no invitó a nadie de la Secretaría de Energía en su programa, no estaba contemplado nadie. Le hicieron llegar un mail a un funcionario adjunto de ahí de la Secretaría, que después nos enteramos. No tuvieron el acercamiento con nosotros y no hay problema, nosotros tenemos muchísimo interés con el gobierno alemán de continuar. Yo le hablé al embajador alemán aquí en México y me dijo pues que él nada más le habían hablado para decirle que iba a una inauguración y después le habían hablado para decirle que ya se cancelaba. Tampoco estaba involucrado. Y hablé también con el embajador de nosotros de México en Alemania, pues para comentarle la situación, y me dijo, yo voy a hablar, es una asociación que se llama GIZ, algo así. Voy a comentar, nosotros sí tenemos la intención y queremos y tenemos la disposición, las energías renovables son primordial, todo mundo va caminando hacia allá y nosotros también lo tenemos que hacer, pero coordinados, con orden. Si esta cumbre había sido exitosa el año pasado o antepasado, nosotros no tenemos inconveniente en continuarla, pero sí con orden. Hoy hay un gobierno
que tenemos orden y que queremos coordinar. Pero tú la cancelaste. No, yo nunca dije que se cancelara, pues yo no he hablado con estos señores. Bien. Yo no he hablado, no los conozco. Mira, bueno, me estaban informando que en este momento se acaba de posponer en el Senado la elección de nuevos integrantes de la Comisión Reguladora, ¿sí? Acaba de admitir por primera vez Ricardo Monreal la posibilidad de que las 4 ternas no pasen y sean devueltas al Ejecutivo, o sea, al presidente, para que envíe otras. Bueno, pues los senadores es su facultad, yo soy respetuosa en ello y lo que ellos decidan nosotros lo vamos a respetar. Pero si vuelvo al tema al principio, ya viste que las 4 empresas que se eligieron para licitar, para que concursen por la licitación de la refinería de Dos Bocas, han tenido problemas de corrupción en diferentes países, en la Gran Bretaña, en Australia, en Argentina, en Estados Unidos. A mí me gustaría mucho, por ejemplo, y de veras lo agradecería mucho, si Forbes tuviera un radar de las empresas que construyen refinerías en el mundo y que no tuvieran ningún señalamiento. Vayan, nos serviría muchísimo, nos serviría muchísimo. Nosotros, independientemente de eso, consultamos con quienes ya hicieron refinerías, con quienes estas empresas ya les construyeron y les preguntamos sus experiencias. Yo no voy a meter las manos al fuego por ellos de ninguna manera. ¿Por qué se hizo por invitación restringida? Yo creo, ¿y por qué no a mexicanos acaban de escribir? Yo creo que la gente debe de saber por qué se hizo por invitación restringida. Cuando se abren las licitaciones muy abiertas, viene todo mundo. Ponen sus... todo el proceso. Vienen todo el proceso. ¿Qué ha pasado? ¿Qué experiencias tiene Pemex? Pemex tiene la experiencia de que se abrían las licitaciones y llegaban las empresas, no voy a decir nombres, pero bueno, y si esto costaba 500 pesos, se iban a 300 para ganar la licitación. Una vez que ganaban la licitación a 300, se iban con las ampliaciones. Se iban con las ampliaciones y las cosas llegaban al triple. Y nos dejaban botadas. Tenemos botados o plantas en Cadereyta, botadas plantas en Tula, plantas en Minatitlán que estamos batallando para el arranque. Tenemos problemas porque ya tenemos experiencia en eso. Por eso dijimos, tienen que ser empresas serias, que hayan construido refinerías, que tengan la experiencia de haber construido las refinerías en 3 años y que no hayan dejado el proyecto botado. Yo he llegado a escribir que, como el presidente dijo que no va a iniciar ninguna obra que no pueda terminar, que la refinería solo va si cuesta justo lo programado, que está entre 7,000 y 8,000 millones de dólares. 8,000 millones de dólares. ¿Sí? Y se hace en 3 años. Sí. Bueno, ¿te la vas a echar en 3 años? Sí, mira, pero espérate, no es algo que yo esté diciendo al vapor. La refinería de Cadereyta la hicimos en 3 años. O sea, parto de ahí. ¿Y es la misma producción que me dijiste, 350,000 barriles diarios? No, es más chica, es de menor producción, pero la refinería de Cadereyta se hizo en 3 años, la de Salamanca casi en 4 años. O sea, ya los hicimos antes, porque a veces es mucho el ruido, pero ya la hicimos. Y regresando a las experiencias internacionales, cuando fuimos a visitar la refinería de Jamnagar en la India, que es la más grande del mundo, se hizo en 2 etapas. La primera etapa fue de 450,000 barriles de proceso. O sea, más que esta. Y la segunda etapa fue de 750,000 barriles. Y la segunda etapa la hicieron en 3 años. Entonces sí va a haber refinería de Dos Bocas. Claro que va a haber refinería, me canso, ganso. No, claro, mira, es importante que los mexicanos retomemos nuestra voluntad, porque de repente no podemos, no somos capaces, nuestra autoestima está por el suelo y resulta que todos los extranjeros pueden menos nosotros. Pero aquí contrataron puras extranjeras. Bueno, de project manager, y se le puso una condición que tenga un contenido nacional mínimo del 50%. Y entonces me dicen, oye, ¿y cómo le van a hacer las válvulas, las bombas? O sea, ¿cómo le vamos a hacer? Con esto obligamos a que la mano de obra sea mexicana, a que tanque se haga aquí, a que tubería se haga aquí, a que refaccionamiento se empiece a producir aquí.
O sea, esto tiene un efecto multiplicador. Y este efecto multiplicador fue cuando se hicieron las pasadas refinerías. Tuvimos ese efecto multiplicador, se crearon y se abrieron talleres de tornos, de fresadoras, etcétera, etcétera, y se tenía. Todo eso se vino a la debacle en los últimos 20, 25 años, y hoy, al momento de que a una nueva generación, porque hoy tenemos jóvenes que no conocieron ese desarrollo, se les dice no se puede, no es posible, si ya lo hicimos, y si otros países lo hacen, y si todo mundo está con miras de producción y de comercialización. Hoy las potencias, te hablo de China, de India, de Estados Unidos, que tienen un parque vehicular muy grande, están viendo a ver dónde compran petróleo para procesar. Y nosotros que tenemos el petróleo, estamos pensando a ver cómo le hacemos para traer gasolinas. Entonces creo que esta visión de la política económica y la política industrial que se tiene en México cambió con este cambio de régimen. Y a eso vamos, y lo vamos a hacer con todos los mexicanos. Tenemos toda la voluntad y lo vamos a hacer. Muy bien, Rocío, pues te aprecio mucho que hayas aceptado venir para esta conversación, que nos echamos bueno. No, pero yo te aprecio más, Joaquín, porque sí me diste la oportunidad de poner varios puntos en claro, porque se distorsiona o sale un eco y suena y no se va a poder. No, estamos haciendo las cosas bien. Es un sector donde hay muchos intereses. Muchísimo. Es un los sector, mayores. exacto, donde a muchos no les gusta o les incomoda. Venimos a hacer lo correcto. Es un sector donde la corrupción también penetró muy fuerte, y me van a encontrar firme, me van a encontrar con toda la disponibilidad para esta apertura, para el mercado, para la energía, pero firme en una decisión tajante, porque tenemos que terminar con la corrupción. No nada más como discurso, porque no nos conviene, Joaquín, no nos conviene. A los mexicanos perdemos mucho con eso. Yo te agradezco infinitamente. Gracias, ingeniera. Y está pendiente otra visita para que hablemos de lo de la CFE. Ah, claro, sí, ese es otro tema. Sí. Con muchísimo gusto. Y ahí, en CFE, va también lo renovable, porque vamos por energía. Bien, pues ya lo vamos a hablar. Claro, sí, porque he escuchado mucho que si el carbón, que si el combustible. No, bueno, eso, exactamente. Vamos a hablar de ello. Bien. Que también, esa es otra rumorología. O sea, la CENER no ha dicho nada del carbón. Nada hemos dicho del carbón. No se va a usar el carbón para la generación de energía. No, nosotros no hemos dicho nada del carbón. Pero dímelo a mí. Ah, no. ¿No se va a usar carbón para producir energía? Actualmente la CFE, no sé si tenga todavía en Coahuila algunas plantas que utilice carbón. No sé. Le pedí al senador, al licenciado Bartlett, le pedí que me hicieran una relación de su infraestructura, porque sí es necesario ver cómo van. Vamos a repotencializar las 60 hidroeléctricas. O sea, pero que como política del Estado no se va a usar carbón para la producción de energía. No es nuestra política de Estado. Venga, pues eso quería y ya me lo detallarás. Así es. Muchas gracias a la ingeniera Rocío Nales, secretaria de Energía, por todo este cúmulo de información que te aprecio mucho.